Este es un reporte especial de Televisa. Hace unos minutos, durante una reunión política en Tijuana, hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando. Hola X3, me emociona verlos de vuelta por aquí. Como siempre, vamos directo al grano, hoy les traigo experiencias aterradoras con el narco, tercera parte. A mi sobrino lo levantaron los del cartel Jalisco Nueva Generación. Le hicieron de todo pero lo dejaron vivo. Mi papá es inmigrante y sobrevivió a los narcos, el pollero que los iba a cruzar vendió a su grupito a los narcos. Mi jefe se salvó por ofrecerles oro que se había llevado en su mochila para cambiarlo por dólares en USA. Me dijo mi padrastro que trabajó para los Zetas, y cuenta que desde que quedó como líder, José María Aguizar, alias el Z43, comenzaron a operar en bajo perfil para que el gobierno no los pesque, aún siguen en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Yo tengo un tío por parte de mi papá que fue halcón de los Zetas, estuvo un rato desaparecido, al final ya se quería salir lo cual era imposible. Su esposa lo buscaba y mis abuelos solo le daban dinero a su esposa para que lo buscara, no sé qué tanto hizo pero ella logró que lo dejaran salir y al final lo dejaron golpeado por un kinder. Lamentablemente así está ahorita en Nuevo León, o por lo menos aquí donde vivo está bien feo, hubo una balacera entre el CJNG y el CDN y duró como 40 minutos. Esto no es muy fuerte como los demás, pero me pasó hace poco, fue mi primera experiencia con ese tipo de personas y sentí mucho miedo a pesar de que no fue un encuentro directo. Fuimos a Tamaulipas a visitar a mi abuela, cuando llegamos, toda mi familia a excepción de mi papá y yo entraron a la casa rápido, nosotros estábamos bajando las maletas cuando pasa una camioneta cara y muy grande, nosotros en ese momento nos dimos cuenta de lo que era, ya que no es muy común ver una camioneta así en la zona, se detuvieron una cuadra y se bajan 4 personas con armas grandes y chalecos antibalas, ellos nos vieron, pero por suerte no se acercaron y se fueron. A mi papá casi lo desviven por error. Todo comenzó un día por el año 2004, mi papá se encontraba trabajando con unos compañeros, iban en una camioneta un poco vieja para ir al lugar de trabajo, cuando una camioneta se les atravesó y de ella salieron unos hombres armados, y bajaron a mi papá y a sus compañeros y los empezaron a interrogar diciéndoles para quién jalan, no diré qué grupo para evitar problemas, rápidamente mi papá y sus compañeros les dijeron que ellos no son de la maña y que solo iban a trabajar, en eso uno de los hombres armados les dijo bueno, no quiero que vuelvan a pasar por aquí, ¿me oyeron? Mi papá y sus compañeros les respondieron que sí, y desde ese día mi papá y sus compañeros ya no han pasado por ese lugar por temor de que les pase algo malo. Actualmente papá cada que me cuenta esa historia pienso en lo malo que la debió pasar. Tengo una que casi todos los de Tepic conocen, es un municipio muy chiquito y pues hay mucha gente mala. Un día de mayo del 2010 en la mañana hallaron a 2 pepes desvividos, estaban colgados de un puente llamado el Puente Los Lobos. Yo una vez hace años atrás estaba en un parque de Puebla, y escuché gritos desgarradores, tanto que me fui a mi casa. Debo agregar que en ese parque hay como un desierto separado por un muro, y una vez lo crucé y vi unas bolsas que olían extremadamente feo, y yo que me regreso al parque y días después se descubrió que era una familia descuartizada, pero una familia completa. El papá, la mamá, una niña, y un niño. Se descubrió que le debían más de 2 millones a los Zetas. Una vez cuando tenía unos 6 o 7 años, fui a la tienda que estaba en la esquina a una calle de mi casa, justamente había un niño que era mi amigo, tenía unos 16 o 17 años. De pronto llegó un carro y 3 señores lo agarraron y lo tiraron al suelo, ahí le revisaron una mochila y traía sustancias ilícitas, luego sacaron una arma y le apuntaron y luego lo subieron al carro a golpes. Ellos me vieron pero salí corriendo hacia mi casa, después de eso no volví a ver a ese amigo. Una vez que me quedé en casa de una tía, escuchamos gritos y creíamos que eran unos problemas de los vecinos. Cuando todo eso pasó, mi tía me contó que en esa misma calle al frente de la casa, ella misma vio cómo se fileteaban a uno con un machete. A un vecino lo masacraron, dicen que andaba en malos pasos, fue como a las 7 de la noche, estaba arreglando su auto y pasó una moto, le dieron como 70 balazos y lo peor es que la moto después de dejarlo como coladera, pasó enfrente de mi casa. Mi papá y hermana fueron a comprar y pasó la moto cerca de ellos, yo pensé que no la iban a librar, pero los narcos se fueron gracias a Dios. Un video que se hizo viral por un tiempo en el cual desvivían a una amiga de mi mamá.
Ella se fue ilegalmente a USA con los famosos coyotes. Y parece que descansaron en un lugar que era territorio narco, estaban ya en México en una tienda improvisada con otras personas, y de repente entraron y metieron plomo a la gente de ahí mientras comían. No se sabe si el vídeo lo subió ese grupo o un sobreviviente, pero mi mamá reconoció a su amiga en el vídeo, la cual recibió un impacto directo en la cabeza y esta se le explotó media jeta. A mi abuelo paterno lo desvivieron, porque no pagó un business con ellos. Yo soy de Hidalgo, México y al esposo de mi prima lo levantaron y desvivieron. Le mocharon los dedos y le desprendieron la piel de la cara. Yo vivo en una ciudad de Guanajuato, por lo cual aquí en la colonia, por donde viví por allá de 2012 o 15, pasaba mucho que había un grupo delictivo, ellos robaban sin parar. Un día me levanté y a una cuadra de mi casa, vi que la casa de los malandros, estaban selladas y cuidadas por 2 patrullas. Resulta que al final de esa colonia, encontraron una bolsa negra con un cuerpo, con un cartel que no recuerdo qué decía, pero estaba relacionado con esa casa. También en el portón grande decían que ahí se encontró otros cuerpos. Eso pasó hace 2 o 3 años, al día de hoy esa casa está embrujada y creo que los nuevos dueños o renteros no saben qué pasó ahí. Esta anécdota me pasó a los 3 años, todo esto me lo contó mi mamá porque yo no me acuerdo nada de eso, yo estaba en la guardería cuando todas las mamás de los niños llegan por los niños debido a que avisaron que un grupo de personas iban a venir y no con buenas intenciones, mi mamá contó que cuando ella llegó por mí, esas personas estaban cerca, así que lo que hizo fue escondernos en una casa, era como de barro o algo así, techo de lámina, dijo que estuvimos ahí como media hora y cuando salimos había un cuerpo tirado y 3 personas desaparecidas. Mira bro, aquí en Acayucán, Veracruz, así llama mi pueblito, había un cacique que cuidaba a los ciudadanos del pueblo, el cacique se llamaba Cirilo Vázquez. Él no dejó entrar a un cartel que extorsionaba y cobraba piso y secuestraban gente. Bueno, un día en un partido de béisbol salió escoltado por policías municipales y agarró carretera. A medio camino los interceptan unos de una camioneta, que era gente del cartel de los Beltrán Leiva, eran aliados de los Z, lo desvivieron porque no dejó entrar a extorsionar y secuestrar. Lo puedes buscar, en Google aparece, hasta le hicieron una estatua donde murió y en memoria a él. Una amiga de mi mamá formó una familia con un tipo violento, ella lo demandó y tiempo después él le habló para decirle que estaba metido en esas cosas, él le mandaba dinero, creo que ella nunca lo aceptó, y unos 3 meses después de eso alguien le habló por teléfono para decirle que el papá de sus hijos había fallecido. Mandaron su cuerpo para la ciudad, pero ella no pudo ni reconocerlo, el ataúd venía sellado porque el cuerpo ya estaba en descomposición avanzada. Tengo un primo que está metido en eso. Estaba en mi casa hablando de lo más normal hasta que le llegó una llamada. De pronto se levanta y nos dice de lo más normal, que se tenía que ir porque tenían que tronarse a alguien. No sé por qué nos dijo eso como si nada. En el 2024 un compadre de mi papá muy cercano a mí y mi familia, él fue a jugar fútbol en una ciudad, e iba de regreso a su casa. En un retén de narcos, lo pararon, pensaban que era del grupo contrario porque estaba muy tatuado y en su celular subía cosas que alababan el narco y así fue como lo desaparecieron y al tiempo lo encontraron hecho Lego, y con una Z en la frente, tirado a la orilla de la carretera. Pues yo tengo una tía y ella me ha contado que ha tenido parejas narcos, y hasta me enseñó un video de su ex quitándole la cabeza a una persona. Incluso él trató de meterla en ese mundo pero mi tía no quiso. Mi papá tenía 25 años, yo todavía no nacía, él tenía un hermano que tenía 34 años y trabajaba para los Z. Mi papá le interesó eso pero se tuvo que venir a Estados Unidos, así que no pudo meterse a ese mundillo, pero cuando llegó a USA, su hermano desapareció y no se pudo saber más de él. Su familia se preocupó por él, y empezaron a investigar el paradero de mi tío. Después un día fueron al terreno grande donde vivía mi tío, algunos familiares al entrar lloraron, otros gritaron y otros estaban enojados y querían justicia. La hija de mi tío viendo la casa se puso a llorar, hasta olió algo horrible, y revisó el closet, y de repente dejó de llorar y se quedó en shock con lo que vio. Era su papá descuartizado y una nota que decía: hija, por fin me encontraste, hice esta nota antes de que me hicieran esto, les pedí de favor que la pusieran en la bolsa, cuando me encontraran. Les he estado ocultando este terreno desde que terminé con tu mamá, yo la amaba y no la quería dejar, pero por su bien y por tu bien las dejé, pero he dejado una buena cantidad de dinero, hija, perdón por no contarles esta historia, sabes, yo me metí en cosas ilegales, y ellos tuvieron que venir por mí, así que no olvides que te amo.
25 de junio del 2009. Su hija solo pudo soltar un grito y los familiares de mi papá leyeron esa nota y empezaron a llorar. Bueno, mira, por donde yo vivo sucedió una balacera. Yo llegué a mi casa después del trabajo, pues a las 11:30 de la noche sucedió lo más feo. Gente armada llegó a una casa que estaba al lado de la mía. Entraron con armas, plomearon a un muchacho y un señor. Dice la gente que el chavo andaba metido en cosas chuecas y turbias. Fue un ajustes de cuentas, lo desvivieron en su propia casa, hasta le desvivieron a su perro, y a su familia la arrodillaron y la hicieron ver todo. Por ahora la casa está acordonada por ministeriales y hay manchones de sangres por dentro. Bueno, por mediados de 2018, un chavo de unos 15 años tenía una moto bastante buena para la época, todos sabían en lo que andaban pero nadie le decía nada. Entonces un día él iba pasando por un puente y justo se encontró con una camioneta del bando contrario. Se desconoce si lo venían siguiendo o lo encontraron de casualidad. El punto es que ellos le aventaron la camioneta y él salió volando del puente, falleciendo en el acto. Lo más grotesco sucedió después. Le hicieron un funeral y asistió bastante gente, y por eso de las 8 de la noche, yo escuché muchísimos balazos y eso fue en donde lo estaban velando. Fueron desvividas entre 15 a 20 personas, tanto como niños, mujeres y hombres, dejaron rastros de proyectiles en todos lados. Lo peor del caso es que una víctima logró escapar, y lo triste de su situación fue de que él estaba con su hermano, ambos se tiraron al piso pero al ver que estaban rematando, su hermano se levantó y se echó a correr, y le cayó un proyectil en la cabeza, y su hermano lo vio y quedó traumado de por vida. Desde esa vez la familia del chavo siempre se ve triste y cansada, simplemente acabaron con sus seres queridos y todo lo que les importaba. Un día uno de mis primos con uno de sus amigos fueron a explorar un cerro que es muy boscoso. Cabe recalcar que esto pasó con la gobernatura de Felipe Calderón. El chiste es que ya andaban cansados y encontraron un lugar donde quedarse y dice que después de casi una hora escucharon balazos y se asomaron por un hueco que había y dicen que vieron como balaceaban a una persona y la otra la decapitaban. Luego que vieron eso, salieron corriendo. A mí me pasó una experiencia. Resulta que yo tenía un vecino que conocía desde pequeño. Aclaro que yo era más grande que él por unos 7 años, y ya de grande le empecé a hablar. Él se llevaba por mi casa con otros morros, que también eran conocidos, de la misma colonia, pero yo nunca me llevaba con ellos. Se juntaban siempre en su grupo y se ponían a tomar cerveza. Una vez me invitaron porque iba pasando y así empezamos a tomar siempre. Nos juntábamos para lo mismo, no más beber y beber. Pasaron los meses y seguíamos juntándonos para beber los fines. Un día estábamos tomando en un campo de fútbol, a esa hora de las 8 de la noche, y cuando llegó una camioneta de la maña y nos pidieron el teléfono, al parecer le encontraron cosas a mi vecino, y nos privaron de la libertad. Éramos 3, cuando nos llevaron al lugar donde nos tenían prisioneros, resulta que el vecino andaba con la contra de la maña local pasando información. Le encontraron mensajes y vídeos, fotos, también donde decía que esperaba armamento, y nosotros nunca imaginamos que anduviera con esas cosas ya que él trabajaba en algo normal. Gracias a Dios nos soltaron nomás a los 2 que no teníamos nada que ver, sanos y salvos, pero la experiencia fue traumante. De mi vecino no se supo nada ya. A veces uno no sabe qué cosas trae la otra persona y la paga sin deberla. Gracias a Dios estamos bien, pero la experiencia es horrible. Una vez estaba tranquilo en mi casa y escuché detonaciones y patrullas. Después me di cuenta que atrás de la delegación encontraron un cuerpo hecho pedazos, la cabeza en una hielera y el cuerpo en una bolsa negra. Era alguien que cobraba piso y dijeron que iban a matar a los que cobran piso. Esta le pasó a uno de mis primos. Él trabajaba en una tienda con uno de sus amigos y un día entró un chavo con una carpeta. A mi primo no se le hizo raro y le preguntó qué deseaba. El chavo le dijo que estaba buscando al amigo de mi primo, y este le dijo: espérame, déjame y le voy a llamar. En eso el chavo saca un arma y mi primo alcanzó a correr. El chavo iba detrás de él, pero como al lado del mostrador había una estantería de galletas o no sé de qué, el chavo se tropezó con eso. Mi primo llegó a donde estaba su amigo y le dijo que corrieran porque venían a matarlo, y mi primo se escapó por un portón del mismo local que tenía por atrás, pero justo llegó el chavo y disparó al amigo. Mi primo se alejó y corrió, pero se escucharon unos 6 tiros. Mi primo mientras corría se topó con un niño y le dijo que se metiera a su casa.
Cuando se calmaron las cosas, él regresó y encontró a su amigo aún con vida, entonces él lo subió a su carro y le puso un trapo en la cabeza porque tenía abundante sangre, y se lo llevó al hospital, pero en un momento se le cayó el trapo y se le salieron varios sesos. Lamentablemente cuando llegaron al hospital él ya había fallecido. En mi estado, el cartel que mandaba desde hace años lleva casi 2 años que estaba en guerra con el CJNG, desde el 24 de diciembre del 2023, lo recuerdo bien porque vivo en uno de los puntos con más índices de violencia, ya que días antes de ese 24, el sobrino del secretario de defensa de mi ciudad, era narco y pactado con el mismo gobierno hasta que llegó el CJNG y empezó ese dichoso 24 de diciembre. Antes de que fueran las 10, se hizo una matazón en toda la ciudad y los días siguientes, vivo en una privada, los vigilantes en ese día decían que veían trocas tipo F-150 o Nissan con gente armada y con perros rondando toda la zona, y a los siguientes días fue una matazón de policías y fiscales que estaban en la nómina del cartel de mi ciudad. CJNG acabó con gran parte de policías que hacían de sicario y dejando directamente amenazas al gobierno. Hasta la fecha 2025 sigue esa guerra entre ambos carteles. Mi mamá me contó que en el ejido La Lomita, Tamaulipas, en ese año estaba peligroso, 2010, 2012, ahí vive mi bisabuela, ahí llegaron una familia y empezaron a vender sustancias ilícitas. Era el punto concurrido, los niños como de 5 años iban a dejar los encargos de drogas a las demás personas. Una facción de un cartel llegó a apoderarse de ahí, eran los Z, y cuando se enteraron de ese negocio fueron, los levantaron y les quemaron la casa a ellos, mujeres y niños y hombres, los metieron en un tanque enorme y los quemaron vivos. Solo puedo decir, ¡viva México! Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Nos veremos muy pronto. No olvides seguirme en TikTok y en Twitch, donde hago stream casi todos los días por las noches. Un saludo a las siguientes personas.